Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a tener un programa muy completo porque vamos a abarcar varios temas. Vamos a estar con el presidente de la Conmebol hablando de lo que va a ser el Mundial 2030, de cómo fue que llegamos a esto. Estamos clasificados ya para ese Mundial. ¿Qué hay que hacer? Vamos a construir un estadio. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, lo vamos a estar desarrollando. Vamos a tener una mesa con varios de los exponentes del Partido Liberal. El Partido Liberal hoy está probablemente soportando la peor crisis de su historia. Era el principal partido de oposición. ¿Qué pasó? ¿Cómo se levanta después de esto? Vamos a estar discutiéndolo también. Y vamos a hablar del caso de Rivas. Estamos hablando de Hernán Rivas, senador, el hombre que hoy representa a la Cámara Alta ante el tribunal que juzga a jueces y fiscales. Se pone en duda su título, se pone en duda que alguna vez haya cursado la Facultad de Derecho. Una serie de cuestiones que vamos a estar también discutiendo esta noche aquí. Quiero arrancar rápidamente con un comentario breve. El presidente Santiago Peña tiene que hacer una serie de reformas de fondo complejas. O sea, tiene por delante un gobierno difícil si es que quiere llevar a la práctica alguna de las cosas que prometió en campaña. Y para eso, obviamente, el presidente necesita tener fuerza política, crédito político, autoridad para poder llevar adelante esas reformas. Resulta que hoy al presidente de la República le están pegando en la línea de flotación desde su propio partido una serie de escándalos que sacuden hoy a la administración de gobierno, pero que son generados a partir de integrantes del mismo grupo político que lo llevó al poder. Y quiero hacer un resumen rápido. El primero, es decir, el último escándalo que no es nuevo es obviamente el de Hernán Rivas. Y la pregunta es simple, ¿por qué el Partido Colorado se emperra en poner ante el tribunal o en el tribunal que juzga jueces y fiscales a un hombre que no puede despejar dudas acerca de su título de derecho, que ni siquiera fue capaz en una conferencia de prensa de decir algo tan simple como contarnos quiénes fueron sus profesores o quiénes fueron sus compañeros de curso? No fue capaz de mostrar una foto de la reunión en el recreo, de la fiesta de graduación, alguna cosa que diga que el hombre terminó la carrera de Derecho. ¿No tiene el Partido Colorado otra figura que esa? ¿O estamos solamente ante lo que es, qué? El empecinamiento ¿de quién? Del dirigente político de Honor Colorado. Primera cuestión. Segunda, Itaipú anuncia, y nos parece a todos muy saludable, que va a rescindir los contratos de aquellas personas que concursaron porque hay dudas acerca de ese concurso. De hecho, hay que reconocerlo, esto se estuvo discutiendo antes de las elecciones ya. Pero ¿cuál es la cuestión? Resulta que quien hace el anuncio es el director paraguayo de Itaipú. El director paraguayo de Itaipú tiene a la hija en Itaipú que ingresó sin haber concursado. Es veterinaria y tiene un cargo administrativo. En la medida en que ellos defendían rescindir estos contratos, resulta que estaban metiendo, por ejemplo, a los primos del vicepresidente Aliana en la EBI. Estaban metiendo a la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla, que hoy, coincidencia, vota casi siempre con los cartistas. Y una larga lista de operadores políticos que entraron ahora todos por la ventana. Entonces, ¿cómo justifica el presidente de Itaipú que está rescindiendo a gente que hizo un concurso cuando están metiendo a otro por la ventana? Segundo escándalo. Tercer escándalo. El presidente de la República empieza a gastar su crédito político vetando leyes. Siempre es un desgaste que un presidente tenga que vetar una ley. Vetando leyes promocionadas ¿por quién? Por el principal líder del cartismo en el Senado, Bachi Núñez. Tuvo que vetar una ley para que no despojaran de tierras al Ministerio de Defensa. Tuvo que vetar una ley
o tuvo que hacer lobby para que se evitara la ley que iba a permitir o que iba a abrir una puerta para pagar supuestas indemnizaciones a trabajadores de puertos sin saber ni siquiera cuántos son, gente que nunca estuvo vinculada con el Estado. Último escándalo, el que tuvimos al arrancar prácticamente el periodo, el escándalo de Tacumbú. ¿Quién fue uno de los principales originadores del escándalo? El propio ministro de Justicia, nombrado por recomendación del señor Cartes. Termina el escandalete donde un grupo de delincuentes tomó el control de la penitenciaría y el presidente de la República tuvo que poner la cara y en conferencia de prensa decir que mantenía el respaldo a ese ministro. Están bombardeando al presidente Peña desde su propio partido y todavía no ha presentado uno solo de los proyectos de ley que se supone van a iniciar el proceso de reforma de fondo. El peor enemigo, señor Peña, lo tiene en su casa. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, vamos a arrancar ya directamente con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y bueno, esta noticia fantástica de nuestra primera participación en la historia en un evento del Mundial. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Realmente ya hay un punto donde hay que aclarar algo. No es la primera participación en la historia del Mundial. Ya trajimos un Mundial de fútbol playa. Fútbol playa. Sí, mirá vos, cierto, Así, tenés razón. Así que esta va a ser la segunda. Bueno, pero vamos. Y no sabemos si no va a haber una tercera. Ahí vamos, bien. ¿En serio? Sí, en cualquier momento. Mirá vos. Bueno, pero este es el Mundial. De verdad, este es el Mundial. ¿Cómo fue, Alejandro? Porque, a ver, el 2026 va a ser Estados Unidos, México, Canadá. Sí. O sea, ya se da en el continente americano. Con lo cual... Norteamericano, que significa otra confederación. Sí. Porque en FIFA nos dividimos por confederación, no solamente por continente. Entonces, en América está Norteamérica, Centro, Norte y el Caribe, que es CONCACAF. Y después está Sudamérica, que es Conmebol. Bueno, pues de todas formas, el continente americano ya tenía... Sí, pero a los efectos, digamos, técnicos del reglamento, es otra confederación. Entonces sí se puede dar como alternancia, ¿no? Si no, debería saltar una vez. ¿Y cómo fue para que aceptaran esto? De todas formas, ya, digamos, esto es absolutamente inédito, arranca el Mundial en un continente y después sigue en el otro. Hay varios factores. Puntualmente el hecho de que a partir desde el 26 en adelante ya son 48 selecciones y no ya 32, exige mucho más logística. Con lo cual también, digamos, de alguna manera, si hay un solo país que quisiera ser sede, exige mucho más, en todo sentido. Y de ahí vino esta unión que hizo Estados Unidos con México y Canadá para tener 48 equipos. Eso también nos posibilitó a nosotros, si es que aspirábamos a hacer un mundial de 48 como continente, o en todo caso nos limitó si era solamente Uruguay y Argentina, porque son demasiadas selecciones, lo cual significa muchísimo más logística, 50% más de lo habitual. Sí. Entonces, a partir de ahí, conversaciones / negociaciones con Uruguay y Argentina primeramente para que Paraguay sea también sede dentro de aquella propuesta original que era en el 2030 tiene que volver a Sudamérica. Con ese argumento entra Paraguay porque además geográficamente es fácil también desde un país a otro salir y llegar, lo cual es muy bueno. Hasta ahí vamos bien, pero realísticamente demanda mucho. Si somos conscientes, en los últimos 3 mundiales previos al que se va a jugar en Estados Unidos, venimos con un nivel de inversión, Brasil 11.000 millones de dólares, 11 billones, Rusia 15 billones, Qatar, porque hicieron todo de nuevo, pero alrededor de más de 220 billones. Sí. No sabemos con exactitud cuánto se va a invertir en este 2026, porque mucho de la logística está, pero sí puedo dar un número que ellos proyectan en facturar 11 billones de dólares. ¿Billones? 11 billones en ingresos. Entonces miremos un poco también los ingresos. ¿Cuánto se facturó en Brasil?
menos de 5.000, creo que 4.000 millones. En Rusia, 6.000 billones. En Qatar, 7 billones. Y ahora a 11 billones. Con lo cual también tenemos que entender que FIFA le importan los ingresos y no solamente la inversión. ¿Será que nosotros podemos mejorar 11 billones en el continente con las economías que tenemos? Entonces, hay muchas cosas que hay que ser realistas a la hora de proponerse algo así, porque uno de repente puede llegar hasta inclusive ganar y el problema es qué hacemos después, ¿verdad? Sí, la verdad que no teníamos para competir, hay que ser honesto. Con España... En ninguna de las maneras. Sobre todo con España, España, Portugal y... Y cuando se lanza digamos, el proyecto España-Portugal, hasta ahí vamos bien, digamos, en el mano a mano. Después se une Ucrania. No sé si sigue Ucrania, creo que ya no. No creo. Pero lamentablemente por las circunstancias cambiaron de estrategia y sumaron a un país de otro continente, lo cual también fue beneficioso para nosotros. Porque al tener otro continente, o sea, 2 continentes, ¿por qué limitar solamente a uno, verdad? Y ahí fueron, digamos, también negociaciones sobre todo basadas en una muy buena relación y con un argumento que es sumamente fuerte. En el 2030 todo empezó en Sudamérica, todo empezó en Uruguay. Y la final fue Uruguay-Argentina. Las conversaciones continuaron y en este momento donde el mundo se debate entre guerras y rumores de guerra y donde todo es hostilidad y las relaciones parecerían que todo se está, de alguna manera se está descomponiendo, ¿verdad? El planteo nuestro fue el del diálogo. El de, bueno, tal vez hay que ser realistas hasta dónde nosotros podíamos hacer y ver cómo podíamos congeniar en este escenario con nuestros pares de España y Portugal y no hacer una confrontación y no ir tampoco a unas votaciones porque en FIFA ahora se votan y son 211 votos, con la mitad más uno ya se gana, se otorga. Y lo que tienen la mayoría son Europa y África. Y Europa y África juntos ya tienen un 50%. Entonces, ir a las votaciones era una derrota segura para nosotros. Sí. Nosotros, de hecho, teníamos el compromiso de CONCACAF, pero juntos no hacemos un 50%, hacemos un 30%. Sí. Entonces, yo también tenía la intención de evitar ir a las votaciones. Y así es como hablando nos entendimos. Y así como es que llegamos a un acuerdo de que no es un mundial más. El 34 va a ser un mundial más, pero el 30 es, como les dije a ellos, el centenario, claro. Es el cumpleaños de la bisabuela. No hay otra oportunidad. Y sobre todo les traje a colación de el error que se cometió con Atenas, cuando no se les dio el centenario, se les dio, para resarcir se les dio 4 años más tarde, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos a acordar y nos dimos cuenta que sí se puede hacer algo en Uruguay, con anticipación, con antelación, hacer un festejo grande, con la apertura del Mundial, hacer un festejo en la Argentina, porque también es el país que jugó la final, y hacer un festejo en Paraguay, porque finalmente la sede de Conmebol está en Paraguay, y Conmebol siendo la única confederación o la confederación más antigua del mundo, se merece un reconocimiento, ¿verdad? Y así. O sea, de alguna manera el que rompió la pelota para que Paraguay entre fuiste vos. Bueno, en el 2014 yo había prometido que íbamos a traer el Mundial a Paraguay. Parecía una utopía. Y como te dije al principio, sería el segundo. De todas maneras, hoy tenemos un acuerdo del Consejo, que es lo que importa. Ahora, sí o sí, por procedimiento, FIFA va a enviar un equipo que va a trabajar en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Portugal, en España y en Marruecos, y va a hacer el trabajo y va a mandar el libro de cargos. Cuando hablamos de un solo partido, no hablamos de inversión. Estamos hablando de algo realizable en todos los sentidos, o que de todas maneras el Paraguay o la Argentina o el Uruguay o ya tienen o deberían de tener. Estamos hablando de hospitales, aeropuertos, rutas, hotelería. O sea, no estamos hablando de sobreinversión. Si hubiéramos hecho nosotros un mundial, si peleábamos por un mundial de 48,
Sí, no, ahí teníamos que selecciones, hacer. ahí estamos hablando de vuelta Claro. en niveles de inversión que ya mencioné, ¿verdad? Ah. Y también nos parecía a todos nosotros, realmente, si bien nosotros hicimos el esfuerzo, éramos conscientes de que Sí, nuestra región, claro. nuestros países, No y en iban a estar particular cotizando. Paraguay, tienen otras prioridades. Ahora, ¿qué supone hacer un partido? Primero, tenemos que hacer un estadio, sí o sí. Tenemos que hacer un estadio, lo podemos hacer un estadio, o podemos adecuar estadios. Si hoy podés adecuar la olla, podés adecuar... ¿Se puede? Se puede adecuar Porque me la dijeron olla. que el problema es, por ejemplo, en el caso de la olla, no es tanto la cancha en sí, sino todo lo que tiene que haber alrededor. Que es solucionable. ¿Sí? Sí, es solucionable. No es lo ideal que un estadio esté en un barrio. Lo que más se busca es que tenga fácil acceso y fácil, sobre todo, Salida, salida sí. porque hay que eventualmente despejar. Pero se puede solucionar. También se puede trabajar en el defensores. O sea, no olvidemos que parte de la estrategia, pero independiente, Conmebol también aprobó de que Se haga se haga un nuevo estadio de Conmebol de Conmebol en Paraguay. en Paraguay. Y eso estamos trabajando tanto con la municipalidad, con el intendente Rodríguez y también con el actual presidente Peña sobre eventualmente si hubiera un lugar donde se pudiera llegar a un acuerdo entre Conmebol y la ciudad para hacer una inversión de esa magnitud, ¿verdad? En ese caso, Conmebol pagaría esa En la este construcción. caso, Conmebol pagaría la construcción. O sea, lo que nosotros necesitamos es conseguir el espacio. Lo que se necesita es conseguir el espacio, sí señor. Reitero, esto no significa que ese estadio tiene, porque finalmente la última palabra donde se va a jugar tiene la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque es la anfitriona. Conmebol es la confederación, pero en Uruguay va a elegir la Asociación Uruguaya de Fútbol, en Argentina va a elegir la AFA y aquí va a elegir la APF, ¿verdad? ¿Ya están conversando sobre eso? Siempre, en todo momento. ¿Por qué se quedó fuera Chile? Chile en realidad no se quedó fuera. Chile generó una cuestión de calendario, el tema de que cada país está clasificado. En este sentido, Paraguay ya está asegurada hoy su presencia en el 30. Y con eso, o sea, dentro de eso, toda la llave que caiga con Paraguay, o los equipos que caigan en la llave de la Argentina, o los equipos que caigan en la llave de Uruguay, tienen que estar conscientes de que un partido se va a jugar en Sudamérica. Y lamentablemente ya no había para hacer 4 partidos y entrar en el calendario que se prepara para terminar dentro de las 4 semanas en el resto de, bueno, mayoritariamente se va a jugar en Europa, ¿verdad? Marruecos y España y Portugal. por esas cosas de la vida, bueno, ahora estamos trabajando para que el Mundial Sub-20 sí venga a Chile y bueno, ya también comprometimos la Copa América Femenina que se va a también jugar en Chile. ¿Y se limaron las perezas ya con Chile? Porque el presidente Boric salió a protestar. Realmente no estoy muy consciente, no estoy muy al tanto de lo que salió al presidente Boric. Nosotros trabajamos dentro de la Conmebol, trabajamos con el presidente de la ANFP y él está consciente de esta situación. Se le explicó, él tuvo tiempo de hablar con Infantino y bueno, a partir de eso aparecieron estas otras alternativas. ¿Solamente vamos a desarrollar, o sea, preparar, digamos, el escenario para el partido o también hacemos una inauguración? Nosotros vamos a tener una fiesta de inauguración acá en el país. Y hay que entender que este es un centenario, o sea, no es un mundial más, reitero, o sea, es la gran fiesta que Dios quiera que nosotros tengamos la posibilidad de estar vivos para disfrutarla. Y si no, por lo menos habremos hecho algo para que se acuerden. Pero faltan 7 y años nomás. recuerden, sí, pero nunca Usted nadie se es te ve dueño muy bien de salud, no y a sé. vos también, por eso digo, ojalá sí, pero bueno, estaremos aquí Ajá. y ojalá disfrutemos. El Mundial del 2030 es único. O sea, van a hacer 3 fiestas de inauguración del 3 Mundial. fiestas de inauguración. Esa es la propuesta hecha hoy. Recordemos que estamos en un momento súper incipiente. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en todo lo que va a ser la fiesta del 2030. De hecho, creo que todo esto hizo de que se acelere el proceso dentro de la FIFA, de que ellos asimilen de que el 2030 es una fiesta grande, no es un mundial más. Y dentro de ese proyecto, entiendo ahora, hay un equipo de trabajo que está pensando solamente en la fiesta del centenario.
Vos terminás tu segundo periodo como titular de la Conmebol ahora en el 2027, ¿verdad? En el 27. Bueno, esto va a ser en el 2030. Supongo que te vas a jugar para el tercer periodo. Y vamos a esperar. Vamos bien, pero vamos a esperar. Es bastante desgastante. ¿Sí? Sí. Me encanta, me gusta, me divierte. Es lo que a mí... Me preguntas si me gustaría estar en tu silla y te diría que no. Me preguntas si me gustaría, me gusta. No, a mí también me gustaría estar ahí. ¿Eh? Seguro. Pero a ver, 2027, entonces puedo decir, todavía no es seguro, porque la otra, se habló mucho de que podría apuntar a la FIFA. ¿Yo? Sí. No tengo ningún plan. Ese es un cargo muy demandante. Prácticamente, si bien tiene privilegios, tiene muchas exigencias y básicamente se vive casi te diría que yo ya vivo en un avión. Como presidente de la FIFA uno no se baja de un avión. De igual manera, Infantino yo creo que se va a quedar hasta el 31 y para eso falta... Si para el 27 falta mucho, para el 31 falta aún más. ¿Hay límites para la FIFA? Así como Hay Conmebol límites, también. Son sí, 3 periodos. 3 periodos. ¿Y 31 terminas tu tercer periodo? Su tercer periodo termina en el 31. ¿Y después del 31? Y después del 31 yo voy a tener casi 60 años. 60 años, vas a ser un pibe. Sí, entonces hay que prepararse para ver qué hace el pibe de 60 años en el 31. ¿Y cómo ves a nuestro fútbol? ¿Cómo vamos a llegar a ese? Primero, ¿vos crees que vamos a clasificar para este mundial? Yo creo que hay muchos motivos por el cual creer. Igual, las clasificatorias o eliminatorias sudamericanas están consideradas las más competitivas y difíciles del mundo. Bajo mi administración pasamos de 4 cupos y medio a 6 cupos y medio. Vale decir que casi 7 equipos seguros deberían de entrar. Y yo quiero creer que Paraguay sí o sí entra dentro de los 7 equipos. Una cosa es clasificarse y otra cosa es el mundial. Uno puede terminar séptimo en la clasificatoria y hacer un muy buen mundial. Uno puede terminar primero en las clasificatorias y hacer muy mal mundial. O sea, lo importante ahora es que, y acá estoy hablando como paraguayo, no como presidente de la Conmebol, es que Paraguay se proponga entrar dentro de los 6 cupos y medio. Y después pelear. ¿El fútbol sudamericano hoy es inferior al fútbol europeo? ¿En qué sentido? Calidad, resultado. Si juzgamos por los méritos deportivos, hoy Sudamérica está por encima de Europa. Y te explico. Salvo en el fútbol femenino, que sí es una materia pendiente para el continente. En lo que es olímpico tenemos la medalla de oro. En lo que es Mundial Sub-17, hombres, tenemos la Copa del Mundo. En lo que es Sub-20, tenemos la Copa del Mundo que la acaba de ganar Uruguay y en la que es selecciones mayores acaba de ganar la Argentina. O sea que si es por méritos deportivos, nosotros estamos por encima de todos los continentes en este momento. ¿Y el fútbol paraguayo, Ale? ¿Cómo ves Hay muchos que hablan de una degradación en los últimos años, de un fútbol de muy mala calidad, menos competitivo, o por los problemas propios de una economía chiquita. ¿Cómo ves la cosa? Yo no estoy tan seguro que las economías definan, porque ahí tenemos, por ejemplo, el caso, y estoy hablando en términos de generar jugadores, ¿verdad? Ahí tenemos Uruguay, por ejemplo. O la otra es que equipos multimillonarios no logran ser campeones. Hay un equipo brasilero que está entre los 30 equipos con mayor presupuesto del mundo y quedó fuera de la Copa Libertadores. Sí. Contra un equipo que su presupuesto total era el salario de uno de los jugadores del otro equipo en el año. O sea, la plata no creo que condicione tanto. Yo veo que Paraguay está invirtiendo bien en todo lo que es logística, lo cual es muy importante. Y con respecto a la competitividad, yo no puedo hacer ningún tipo de opinión porque yo estoy como presidente de Conmebol y no puedo hacer ese tipo de opinión sobre ningún país. Pero veo que en infraestructura y logística Paraguay
Y en esto también, en femenino, es un ejemplo de inversión. Decías vos, podemos tener 3 mundiales. Podemos aspirar a tener más de 2 mundiales en todo caso, que no es lo mismo que tener 3. ¿Qué otros mundiales podemos tener? Y hay futsal, hay sub-17, hay sub-20, hay femenino sub-17, sub-20. O sea, hay que proponerse también como país. Lamentablemente, no hay un proyecto del país como para que haya una política y se aspire a estos... En este gobierno el presidente sí habló de una política de Estado, digamos, con respecto a ser un centro, un hub deportivo. Y reitero, yo hablo como paraguayo, si hablara como Conmebol no pudiera estar opinando de todas estas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Pero obviamente el fútbol, Alejandro, por la experiencia que ya tenés ahora, te permite construir una marca país, ¿eh? O sea, obtener resultados futbolísticos hoy, Luis, es colocarte en el mundo. el fútbol es muy fuerte. En ese sentido, si uno... De hecho, fijémonos, y no solamente el fútbol, pero veamos España lo que hizo con una política de Estado con respecto a el deporte. Y hoy España en los Juegos Olímpicos junta medallas de oro que antes Era imposible. Era imposible. Sí. Se propuso ser campeona del mundo y lograron ser campeones del mundo. En hombres se propusieron ahora ser campeonas del mundo en mujeres y lo lograron. Y fíjate cómo se posiciona. Y yo voy a hablar solamente del punto de vista de fútbol por un momento. Eso también le dio un muy buen peso y argumento para que la candidatura de España se fortalezca para el Mundial 2030. Como también, seamos honestos, el hecho de que Uruguay haya salido campeón del mundo del sub-20 y Argentina en Qatar nos dio más fuerza a nosotros. Pero como país, y ahora usemos un rato el ejemplo de lo que ocurrió a partir del anuncio, la bandera paraguaya estuvo en todos los portales del mundo, los más importantes del mundo, como bandera y asociada a banderas que tienen países con más trayectoria, por decirlo de una manera. Claro. Y el costo fue 0. O sea, el costo de que nuestra bandera esté en todos los portales y que haya tenido semejante repercusión. No sé si vos pudiste medir desde los medios, pero a mí en particular, yo tuve llamadas desde México, desde Arabia Saudita, desde Qatar, desde Japón, nuestros pares de Europa. Y ahí uno puede tangibilizar la importancia de estas acciones que tienen muy bajo costo y tremendo impacto, ¿verdad? De hecho, ese partido, aunque sea un partido, pero que nos va a poner en el ojo del mundo, el ojo del mundo. Porque va a haber un solo partido ese día. Claro, no se juegan en simultáneo. No. Un partido. Es un partido. Y esa inauguración también la van a estar viendo en todo el mundo. Y si Dios quiere va a ser un estadio nuevo, pero de vuelta eso depende más de APF que de Conmebol y ojalá se lleguen los tiempos, ¿verdad? Pero va a ser un espectáculo transmitido a todos. Así como ahora veíamos una inauguración del Mundial, vamos a ver 3 inauguraciones. Así tal cual, así tal cual. ¿Pensás salir de esto y jugarte a la política en algún momento, Alejandro? ¿Sabes qué me hace acordar cuando estábamos todavía en los medios? Y recordás que se le hacía la entrevista a los futuros candidatos y decían, sí, los amigos me pidieron. A mí no me pidió ningún amigo. ¿En serio? Pero no te pasa por la cabeza, ¿no? ¿Descartás totalmente o no? ¿O está el bichito ahí? Quitándome el rol, no, a mí me preocupa mucho nuestro país. A mí me gusta mucho involucrarme en temas del país. Nunca pensé ni aspiré en la política, pero sí, de todas maneras, como paraguayo siempre me siento involucrado, siempre quiero lo mejor para nuestro país, ¿verdad? O sea, no descartás el... Nunca hice un proyecto país, nunca hice un proyecto personal. Me encantaría seguir trabajando y en estas cosas que hago siento que también contribuyo para el Paraguay. Pero bueno, viste que, digamos, has tenido mucho éxito en esto. Bueno, convengamos, haber conseguido todo el Mundial no es poca cosa, ¿verdad? Y bueno, normalmente una cosa viene de la mano de la otra, sobre todo en nuestro país. Y te voy a hacer una pregunta, entonces, ¿vos te considerás mi amigo? ¿Por qué? No, para ver si me pedís, porque te dije que todavía no tuve ningún pedido. No entonces... lo pensaste todavía. No pensé. No lo pensaste No. todavía.
El tema del escándalo, de los escándalos de corrupción, ¿esto ya es una página que se dio vuelta? Ya, digamos, los procesos que había iniciado, inclusive Juan Ángel es tu amigo, pero Sí. vos iniciaste procesos judiciales para recuperar dinero. Supongo que en algún momento, no sé si le afectó a él o no. No, a él no le afectó. A él no. No. Nosotros hicimos una auditoría forense. A partir de la auditoría forense hicimos la denuncia que duermen en la Fiscalía desde el 2017. Reiteramos denuncias en el 2020 y creo que en el 2021 siguen durmiendo las denuncias. No obstante, a través de la justicia suiza sí recuperamos casi 57 millones de dólares y otros 70 millones a través de la justicia americana, lo cual nos hizo la única confederación en el mundo en haber hecho una auditoría forense y recuperar dinero. Pero en particular a Naput, desde Conmebol, nosotros nunca tuvimos ningún argumento como para ir a accionar contra él. Ya. ¿Hablaste con él ahora que volvió? Hablé con él, sí, hablé con él. O sea, ustedes siguen siendo amigos. Yo nunca escondí mi amistad con Juan Ángel. Y, o sea, acá hay, digamos, bienes que se tendría que haber recuperado que no pudiste recuperar. Hasta ahora están las denuncias en la Fiscalía, están en manos de la Fiscalía. ¿Son bienes que quedaron para la familia de Leo? Son bienes que están en el sistema financiero del Paraguay. Hay mucho dinero que sigue corriendo en el sistema financiero, que son de origen del fútbol, ¿verdad? Pero generan ganancias. ¿Cambiaron mucho las reglas de la administración de FIFA y Conmebol después de todo aquel escándalo? O sea que nosotros somos, como confederación, ni siquiera somos miembros de la FIFA. Somos completamente autónomas y somos independientes. Las que son miembros de FIFA son las asociaciones que también son miembros de la Conmebol. Claro. En mi cargo particular, yo soy presidente de la Conmebol y por ende soy vicepresidente de la FIFA. Lógicamente, nosotros, no solamente de FIFA, de todas las buenas prácticas, tratamos de encontrar qué hacer o innovar dentro de la Conmebol. Lo que nosotros hicimos en Conmebol tiene que ver con la capacidad de la gente profesional que está en la Conmebol y que hizo que con toda esa estructura nueva que impusimos haya una administración completamente blindada a la política y que tengamos un estatuto que proteja a la institución de los hombres y no a la inversa, que era un estatuto que protegía a los hombres de la institución, ¿verdad? Y por eso pudo haber tanto saqueo. ¿Hoy fluye más dinero desde la Conmebol hacia las asociaciones de, bueno, en este caso la APF, por ejemplo? Te hago una matemática súper rápida. Nosotros en este ciclo vamos en un escenario realístico. En 4 años vamos a ingresar 2.6 billones de dólares. El último periodo antes de mi administración entró menos de 400. De esos 2.6, uno debería hacer un cálculo que son 10 países que tenemos dentro de la Confederación. Básicamente, haciendo una matemática muy sencilla, ¿verdad? Porque realmente hay mucho que se queda dentro, en este caso dentro de la economía paraguaya, porque la institución está acá, se pagan impuestos, se paga IPS y todo lo que hace a la operativa. Sacando eso, uno si haría 2.6 dividido 10 te da 260 millones de dólares por país. Haciendo una matemática más rápida y sencilla también, UEFA tiene 54 países y tiene 15 billones. Ellos haciendo esa misma división te daba un promedio de 290 millones. O sea que lo que creció Conmebol económicamente y financieramente no creció en ninguna otra confederación en estos últimos 4 años. Lo que nosotros estamos entregando en premios este año son más de 300 millones de dólares en premios por participación, sea en la Conmebol Libertadores, sea en la Conmebol Libertadores Femenina, en la Conmebol Sudamericana. Lo que se está entregando no tiene precedentes. De hecho, ayer le contaba a los presidentes de los clubes que van a participar de la final que acumulando los premios de jugar la Libertadores, llegar a la final, clasificar por ende si se sale campeón al Mundial de Clubes, que en este caso serían 2, porque FIFA va a tener un Mundial de Clubes en diciembre y otro el próximo año, que para el próximo Mundial todavía no anunció cuánto va a pagar,
para este mundial va a pagar 4 o 5 millones de dólares. Bueno, en pocas palabras, jugando la Recopa y volviendo a clasificar para el próximo año a fase de grupos, y si gana sus 6 partidos tiene 300 mil dólares más por partido, entonces va a llevar más de 45 millones de dólares un equipo. Cuando nosotros con el Olimpia salimos en el año 2002, campeones, el premio era de $1 millón que pagaba la Conmebol y nosotros pusimos $2 millones más. O sea, esa es la diferencia que hay entre antes del 2016 y a partir del 2016. O sea, lo que tenemos que hacer es ganar ese campeonato y liquidamos el problema financiero que tenemos. Y si se sabe administrar, ¿verdad? ¿Querría volver al Olimpia alguna vez? Yo nunca me fui del Olimpia en el sentido del corazón, pero ya como dirigente ya no voy a volver. Ale, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis. Bueno, estamos ya en la segunda parte del programa y un tema clave. El principal partido de oposición sigue siendo el Partido Liberal y ninguna democracia funciona sin oposición. Es clave. El rol que tiene la oposición es fundamental para que funcione el modelo de la democracia. ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal? Es lo que vamos a estar discutiendo ahora, esta noche. Y ya les cuento, están con nosotros Hugo Fleitas, presidente del Partido Liberal. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muy buenas noches a los senadores, Eduardo, Ever, a Tito. Un gran saludo a la audiencia. Bueno, gracias por venir. Miguel Abdón Sayer, ex senador, uno de los líderes históricos del partido. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos que están esta noche compartiendo este programa. Bueno, y está con nosotros el senador Eduardo Nakayama. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, también para los integrantes de la mesa y para toda la audiencia. Y Ever Villalba, también senador. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un saludo aquí a los integrantes de la mesa y a la gran audiencia del programa. Bueno, quiero empezar, Hugo, contame, ¿cómo encontraste el partido? ¿Cuál es la situación financiera y administrativa del partido hoy? Creo que los partidos en general y en particular el nuestro necesita fundamentalmente en 2 aspectos reformularse, recomponerse, reestructurarse. En el aspecto político, muy golpeada la institución por los malos resultados electorales, no solamente el último. Recordemos que en toda la era democrática hemos llegado al objetivo principal de nuestro partido, llegar al poder de la República, a la presidencia de la República, y la cuestión financiera hoy fundamental para el sostenimiento de los partidos también es algo preocupante, es de conocimiento público en estas últimas semanas, desde que la convención ha resuelto sustituir al presidente. Estamos avanzando y presentando informes preliminares y ellos hablan, esos informes, de prácticamente descalabro financiero en el que está el partido. ¿Es cierto que la deuda es prácticamente el doble de lo que es el subsidio electoral que tienen que recibir? Más de 60.000 millones, dijeron. Creo que quiero puntualizar en algo que me parece es importante aclarar. ¿Cómo empiezan o cuándo empiezan los problemas financieros que venimos arrastrando y hoy en esta situación casi de colapso financiero? En el 2018, cuando la ley de financiamiento político autorizaba a todos los partidos políticos a gastar en campaña en las elecciones nacionales posterior a las internas, el directorio del partido autorizaba a que el partido gaste el máximo, 33.000 millones de guaraníes. Sí. Importante puntualizar, me parece, y tener en claro ese monto. 5.9 millones de dólares, en ese momento al cambio 33.000 millones de guaraníes. Sin embargo, el candidato de ese momento, el expresidente, decidió de forma unilateral, personal, endeudarle al partido y gastar casi el doble, 56.000 millones de guaraníes, 30.000 millones en bonos, 21.000 millones en créditos de 6 entidades financieras que generaron 5.000 millones en intereses, sumados 56.000 millones. Entonces, si te sobreendeudas, evidentemente en algún momento vas a tener la imposibilidad de honrar esos compromisos financieros. Es lo que está pasando en este momento con el PLRA.
Si vos tenés ingresos mínimos, tenés sueldo mínimo y te endeudas en 50 millones de guaraníes, claro que en un momento va, Claro. eso a grandes rasgos, eso es lo que O pasó. sea, hoy y hay más, un problema financiero. ¿Y qué van a hacer con esto? ¿Van a accionar contra la administración de Efraín? estamos con un grupo importante de asesores, por eso pedimos en este momento y aquí aprovechando la presencia de los senadores y de todos los parlamentarios para que entre todos busquemos la salida a esta terrible situación financiera. Después hubo una desidia, un desorden administrativo tremendo por la nula importancia que le ha dado el expresidente del partido a lo que es el manejo administrativo de la institución. Contratar funcionarios en cantidad de 50, 70, siendo que la sede central, el directorio, puede funcionar con 10 o 12 funcionarios. E imagínense que la deuda hoy con el Instituto de Previsión Social sea de 2.500 millones de guaraníes, porque no se ha pagado al instituto desde el 2018. Entonces, hay un desorden y yo creo que la irresponsabilidad del expresidente es tal de que ha abandonado a su suerte lo que es la cuestión financiera con la intención de posicionar y fortalecer su proyecto político presidencial. En este tercer intento fallido y ha descuidado las finanzas del partido. Por eso estamos en esta situación. A ver, una es la cuestión, digamos, financiera del partido. Ahora quiero ir a la cuestión política, Eduardo. A ver, Efraín Alegre mantuvo, digamos, el liderazgo dentro del partido, ganó todas las elecciones con un discurso claro que era un discurso de enfrentamiento a el cartismo, que hoy aparece como la fuerza política más importante dentro del partido que está en el gobierno. Y el discurso fue ese y esa fue la posición, digamos. Hoy tenemos un partido que desde fuera se ve como fracturado y como que una parte del partido está cooptado justamente por ese supuesto enemigo de Efraín, el cartismo. Es que así mismo es, Luis. Es así mismo y hay que decir las cosas por su nombre. Nuestro partido está un desastre. El PLRA está en el peor momento de su fundación. No ha metido ni un diputado liberal en la capital de la República. Ha entrado una candidata de la lista 2 a través de la alianza, pero ninguno del Partido Liberal. Hemos disminuido nuestros escaños en diputados, en senadores. Se han hecho acuerdos y alianzas que no han ayudado al Partido Liberal a mantener, digamos, una posición más importante dentro de la oposición. Aparte de eso, yo quiero destacar dos cuestiones que hemos sufrido en los últimos tiempos a raíz de este enfrentamiento entre el efrainismo y el llanismo, ¿verdad? Por una parte, el descalabro financiero que acaba de mencionar Hugo, que responde directamente a lo que él decía, ¿verdad? Y que nosotros en varias ocasiones hemos criticado, que cuando uno es presidente del partido y se conjuga la figura con la de la candidatura presidencial, es sumamente difícil, porque prácticamente todos los fondos, el dinero, se destinan directamente a eso, ¿verdad? Entonces, no se hace como corresponde capacitación, aunque se maquille que se hace, no se hace, ¿verdad? Y eso se nota a leguas cuando uno recorre los distintos comités, donde no hay visitas, no hay nada, ¿verdad? Pero por otra parte, y lógicamente ese descalabro financiero también responde a 3 fracasos electorales que tuvo Efraín Alegre, ¿verdad? No podemos dejar de ver el daño que le ha causado el llanismo al Partido Liberal. O sea, el llanismo, que hace más de 10 años juega totalmente como subordinado al cartismo, porque es una vergüenza, ¿verdad? Y nosotros hoy en el Senado estamos viviendo eso, ¿verdad? Y resulta que ahora en el PLRA nadie sabe nada. De eso no se habla. Eso es así, algo que está ahí. Entonces, no es fácil trabajar de esa manera, ni tratar de mostrarse como una opción dentro de la oposición, mucho menos liderar. Yo hablo con una colega, con Yolanda Paredes, con los demás de otros espacios, y obviamente no hay ninguna credibilidad. ¿Qué credibilidad podemos tener con un PLRA que está cooptado por gran parte del cartismo?
¿verdad? No digo todo, y lo he dicho y repetido en varios medios. Yo a Hugo le tengo un gran aprecio y un respeto. Dije en varios medios el día de ayer de que él se ganó su espacio solo. Él fue intendente de su ciudad, fue gobernador de su departamento, llegó a la vicepresidencia del partido. Él es un hombre de muchos méritos, ¿verdad? No estoy de acuerdo con la salida de Efraín Alegre, de la forma en la que salió. No estoy de acuerdo. Ahí se quiso hacer primar lo político sobre lo jurídico. Yo era uno de los que proponía que Efraín Alegre tenía que dar un paso al costado. Sostengo, ¿verdad?, de que Efraín Alegre y Blas Llanos se tienen que ir. Creo que muchos otros actores se tienen que ir del partido. Se tenía que dar un proceso de renovación. Pero eso no existe hoy en el Partido Liberal. Nosotros en el PLRA lo que tenemos es una jaula donde están llenos de dinosaurios. Y digo dinosaurios de gente que está totalmente ligada al cartismo, ¿verdad?, que responde directamente con sus votos, con sus acciones al cartismo. No todos, pero en su gran mayoría. A ver, Tito, el Partido Liberal tuvo muchas crisis a lo largo del tiempo, ¿verdad? Siempre hubo estos enfrentamientos, pero ¿esta es la peor crisis de su historia? Sin duda, sin duda. Y fundamentalmente la crisis que estamos viviendo tiene su causa fundamental, no es la única, es la derrota electoral. Como nunca antes, perdimos por casi 500,000 de votos. Y creo que no se asume la responsabilidad política de la conducción del partido. Eduardo acaba de decir que él le planteó a Efraín que dejara la presidencia y que dejara la presidencia del partido y que siguiera con su candidatura, ¿verdad? O sea, el presidente del partido es el que tiene la conducción del partido. Y Efraín se niega a reconocerlo. Claro, el partido se convirtió en una suerte de plataforma electoral de un candidato. Exactamente. Sí, y al ser derrotado el candidato, la plataforma murió. No es el único caso. También en otros casos se dio algo así. Pero ahora es mucho más fuerte. Más fuerte por la forma en que perdimos. Y todo lo que se nos pintaba. Resultó todo falso. Nos dijeron que teníamos mayoría en las mesas. Éramos 2 contra 1. La oposición en toda la República. Nos dijeron que teníamos 40,000 voluntarios que iban a controlar las mesas. Nos dijeron que las máquinas, nuestros funcionarios, liberales, que son funcionarios importantes dentro de la estructura de la justicia, controlaron todas las máquinas desde que llegaron al país. Que íbamos a tener a la hora de votar el respaldo de oficiales militares retirados para evitar la prepotencia de los colorados en el momento de votar. Nada de eso pasó. Nada de eso. Yo le dije a Efraín 10 días o 8 días después del 30 de abril en la casa de Alfredo Jaeli, pusieron una pizarra que decía, ¿ahora qué hacemos? Y empezaron a hablar de fraude. Pero ¿cómo vamos a hablar de fraude? Me parece que no es realista. No es realista. Vos, Efraín, no dijiste esto que acabo de decir. ¿Qué pasó? Silencio. Yo, Ever, entonces, creo que no quieren asumir la responsabilidad política. Ese es no es una responsabilidad penal. Estoy hablando de la responsabilidad política. Y después, con motivo de esa crisis, sobreviene ahora el tema financiero, que es una enormidad lo que se debe. Tenemos como 130 demandas. Tenemos inmuebles del partido que están ya en la etapa de la subasta pública. A ver, Ever, yo creo que lo que está claro es que el Partido Liberal perdió conexión con la gente. El fenómeno Payo Cubas es una muestra de eso. O sea, un candidato sin estructura. Es más, juntó una partida de loco para completar su lista del Senado. Para todo el mundo le ofrecía. A mí me ofreció formar parte de su lista después que lo entrevisté. O sea, así andaba repartiendo en la candidatura para el Senado, ¿verdad? Y resulta que el hombre quedó a 80,000 votos del Partido Liberal. O sea, creo que esa es la muestra más clara de que el Partido Liberal perdió totalmente la conexión con la gente. Sí. Totalmente. Eso ya venimos arrastrando, no es nada nuevo. ¿Por qué creció la izquierda en el país? Porque el Partido Liberal se fue hacia la derecha, categórico. Entonces, esa conexión del Partido Liberal, que era representante de los campesinos, de los obreros, de los maestros,
ese espacio ocupó la izquierda. Ahora la izquierda también se debilitó, entonces aparece un fenómeno payo que capitaliza el voto bronca, ¿verdad? Pero la situación del partido hay varias variables, ¿verdad? Aquí se quiere culpar todo a Efraín, ¿verdad? Tal vez sea la consecuencia de varios otros, ¿verdad? Porque acá el Fleita y Zaguer no pueden eludir la responsabilidad, son miembros del directorio, vicepresidente del partido. Con Efraín yo trabajé en contra de ellos en las internas por el directorio. Ellos aprobaron la autorización de préstamo, ellos aprobaron todo el plan. Pensábamos todo que iba a ganar. Si ganaba Efraín, iba a ser el ídolo. Ahora que perdió con el diario del lunes, él es el culpable. Todas las internas, él le ganó a todos. Entonces, hay que hacer una gran autocrítica. Cierto, tenemos una crisis tremenda dentro del partido, pero como liberales no podemos dar la espalda a esa crisis. Y de esa crisis ver una oportunidad y, por supuesto, una unidad, pero unidad con los liberales que siguen la línea del partido, ¿verdad? Los principios del partido. No podemos hablar de unidad y donde se está hablando de la conmemoración del 18 de octubre, alguien menciona a Santiago Peña y de que se va a aprobar las políticas de Santiago Peña. Es un triste espectáculo lo que se dio hace poco, hace días, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de esa pérdida de rumbo de quienes representamos al partido en los espacios de poder es lo que genera una desconfianza del pueblo. Por eso no somos opciones. Y probablemente Efraín capitalizó negativamente eso, porque los representantes del partido en el Parlamento en el periodo anterior han hecho que esto que decía Eduardo, han votado proyectos del Ejecutivo, se han alineado a cartas, entonces el pueblo, el voto paraguayo te dice, Barico, Shahata, la concertación de Apucuari y se lo mismo. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que se le pide a Efraín algo que ningún político hace. O sea, él gana todas sus internas. Nadie que gana sus internas renuncia a ser candidato. Yo le decía a mucha gente cuando decía, este hombre no se da cuenta que no puede ganar las generales. Pero bueno, si nadie le ganó en las internas, vamos, ninguno va a bajarse del pedestal. Y nadie se retira, o sea, por eso le tenemos todavía a Zaguer hoy día disputando en política, por más que ya no logre una banca, ¿verdad? O sea, el pueblo te va ubicando en los lugares. La siguiente elección probablemente Efraín no pueda ganar más una interna, van a surgir liderazgos nuevos, pero si vamos a estar desechando, como hace un grupo empresarial, figuritas cada elección, esa no es la política. O sea, los liderazgos se mantienen y el pueblo es el que te acompaña hasta donde cree que le seguís representando, ¿verdad? Ahora, yo no sé si, Eduardo, si el partido tiene un perfil. O sea, digamos, cuando vos vas a vender un producto, para decirlo en términos comerciales, ¿verdad? Para que te compre el lector, bueno, el producto tiene que tener una característica, ¿qué es lo que me estás vendiendo? Payo Cuba vendió la fantasía, ¿verdad? Payo Cuba vendió vamos a romper todo, vamos a quemar todo, vamos a meterle cinto a todo. Y bueno, y la gente compró eso, fue visceral, pero eso compró. El Partido Colorado hizo lo de siempre, ganó con ese electorado cautivo que tiene, la prebenda, pues le funciona, vamos. Y además con el discurso ahora de la conservador, ¿verdad? ¿Qué es el Partido Liberal hoy? Por eso quiero hacer una aclaración. Yo fui aludido por el diputado Villalba. Senador. Sí, te doy enseguida la palabra. Senador, perdón. No, si le quiere responder, adelante. Tito, adelante. ¿Usted quiere que yo me retire de la actividad política? Celebro que siga. Dígame, ¿he cometido alguna vez en mi actividad política alguna inconducta? Eso podemos discutir después, doctor. El tema No, es que... ¿Sabe por qué le digo? Porque usted me acusó a mí que yo cambié de posición política por un cargo de embajada y usted es un mentiroso, ¿entiende? No, todavía no asumió. ¿Cómo? Todavía no asumió, digo. O sea, eso lo vamos a ver después. Tenemos 5 años para ver. 5 años. Pero usted me acusó ahora que yo cambié de posición porque me iban a dar un cargo. Cambió de posición, categórico. Sí, pero por una embajada. Estuvo colgado del saco de Efraín durante pero toda la campaña. ¿Pero qué voy a estar colgado? Yo creo que me gané un prestigio. No llegó. Y sí, está bien, no llegué. Y bueno, y continúa, está bien, representa a un sector. No, pero yo le digo a usted en su cara que usted es un mentiroso. Quieren que Efraín se vaya a su casa y entonces sea ¿Yo qué responsabilidad tengo? ¿Qué responsabilidad tengo? Yo fui el conductor del partido.
Sí, miembro del directorio. Ah, la sí, misma miembro del responsabilidad. directorio. Ah, qué bien. Miembro del Y directorio. yo fui candidato a presidente y fui el presidente del partido. Fue miembro del No, directorio, señor, fue no es candidato así. a senador por la lista de Efraín. Y sí, así ¿Fue? como fue candidato también mucha gente que usted hoy le cuestiona, como Edgar López, por ejemplo. ¿O no? ¿Sí? No, acá tenemos tirios y troyanos. No, Esa es la verdad. Acá hay tibio. O sea, ustedes tienen. O sea, Cartes acumuló mucho poder económico Sí. y poder político. Sí. Logró su objetivo. ¿Cuál Dígame, es el objetivo? atiéndame una cosa, ¿Cuál es el Villalba. objetivo? Silenciar al Partido Villalba, Liberal. Hoy, ¿de qué se ocupan ustedes? Dígale De la a la deuda del ciudadanía, partido. ¿Y qué partido retiro no la tiene deuda? mentira ¿Qué que le partido no imputé tiene deuda? al señor ¿De Sayer. qué no tiene? ¿Quién? Diga, sea ¿Qué honesto partido? y diga, pídame una ¿Por disculpa. qué me pide disculpa? Porque usted es un mentiroso, No, ¿me entiende? Usted tiene Usted promesa es- del actual gobierno, ese amigo. ¿Qué promesa Todos tienen tengo? promesa. Ahora se resulta que Todos es tienen- promesa. Todos tienen promesa del Pero, actual va- gobierno. pero usted tiene Cartes una esposa logró- que está Cartes ahora logró su en el objetivo, Yacyretá. silenciar la oposición. Usted es un mentiroso puso y en además un crisis- inconsecuente porque su puso- esposa está en Yacyretá, ¿entiende? Por los Sí, pero colorados. estuvo antes, Pero- antes de este gobierno. Ah, Antes de este gobierno. Entonces, y ella es colorada. Y Ah, ella es entonces, colorada. perfecto. Y que mi esposa sea colorada y esté capacitada y tenga entonces, su... yo, A ver. Quiero O sea, escuchar. no mezcle, quiero- usted es un mezcle, exacto. mentiroso, A ver, pero más allá de la- mentiroso, Nunca ganó charlatán. ninguna elección. A ver, Sí, nunca es cierto, eso es nunca cierto. ganó una elección. Perdón, Es cierto. Vamos a Siempre escuchar al moderador. intentar, vamos a escucharle al intentar otra moderador. vez. Mentiroso. Vamos a intentar orientarlo colgado ahí. al saco. A ver, Charlatán. espera. Tito, te pido por favor, le pido por favor. A ver, el Partido Liberal, quiero ir otra vez a esto, Eduardo. ¿Qué tema es de hoy el identidad, partido? bueno. ¿Cuál es la identidad hoy del Bueno, partido? justamente a eso quería ir, mi querido Luis. Porque aquí, hace un rato, el colega Eber Villalba dijo que el Partido Liberal perdió espacio y conexión con la ciudadanía porque se alejó de la izquierda. Yo pienso todo lo contrario. No, se de él. alejó del pueblo. No, espera, Ana, Eber, No, pero espera. una cosa es No, se alejó de la izquierda. pero vos hablaste de la izquierda y que No, se y fue a la derecha. Sí, sí, la izquierda, pero la izquierda está bien, paraguaya, Eber, déjame no, una, no, pero, déjame Ana, una, pero no te seamos interrumpí yo precisos. hace rato. Pero seamos No te precisos. interrumpí hace rato. A ver, por favor. Digo nomás de Eduardo. que él mencionó eso. Bueno, vamos a suponer que no dijo entonces eso, ¿verdad? Pero mucha gente creyó en la campaña anterior y en esta campaña que el Partido Liberal era un partido de izquierda. Gran parte de la campaña que hizo, la guerra sucia que hizo el Partido Colorado, tanto con Marito como con Peña, fue atacando que Venezuela, que esto, que aquello, y ahora volvieron con el tema del aborto y una cantidad de cosas, reivindicaciones, banderas que no responden al liberalismo, ¿verdad? Y entonces eso ocurre por la falta de identidad del PLRA. El PLRA en realidad hoy día es un mejunje. Y acá está la prueba, Luis. Es un mejunje donde no se entiende qué es lo que pasa. Hay acusaciones de un lado a otro por ocupar cargos por parte de favores del oficialismo. Hay acusaciones aquí sobre cómo se vota. Yo sostengo eso, ¿verdad? De que una gran parte del Partido Liberal Radical Auténtico vota con el cartismo, y eso está a la vista, se puede ver en cualquier prueba de que uno vea de las votaciones. Entonces nosotros tenemos que agarrar y a sincerarnos acá, si qué tipo de partido queremos. ¿Queremos un partido prebendario y de estructura como el Partido Colorado, pero a escala? Yo no quiero ese partido. Y les regalo aquí a los colegas y a los que quieran quedarse con ese tipo de cascarón, porque no vamos a conectar nunca con la ciudadanía. Nosotros tenemos que poner propuestas y tenemos que tener una identidad. Se perdió la identidad liberal. En varias mesas que tuvimos aquí, en tu programa, Luis, se habló de eso, que no se podía tocar la polca, que no podíamos poner el mantel azul, que la bandera, que aquello. Se perdió, es como que la gente tenía vergüenza. No, yo no puedo ser, yo soy liberal y voy a morir liberal, porque soy de confesión ideológica, filosófica liberal, en lo político, en lo económico, en todo. Pero no necesariamente tenga que morir con el PLRA, porque varios partidos liberales ya hemos tenido también en otros tiempos. Y yo veo que el PLRA es una máquina, es un auto viejo, podrido, con un motor desinflado, que no se va a ningún lado. Y las pruebas las tenemos de la última elección donde no conectó. Vos dijiste muy bien el ejemplo de Payo Cubas. ¿Por qué Payo Cubas tuvo tantos votos? A mi modo de ver, tiene su mérito, porque consiguió conectar con la gente. Claro. Pero por otro lado,
Efraín Alegre, que había cosechado más de 1 millón de votos en la elección anterior, no pudo conservar los votos. Y él decía, en reunión tras reunión, que esos votos ya tenían la espalda, de que la acompañaban. Y la política no es una fotografía, la elección es un video. Una cosa es lo que pasó en el 2018, no quiere decir que iba a pasar de vuelta en el 2023, ni mucho menos que va a volver a pasar en el 2028. Por eso tenemos que tener mucho ojo con esto y conectar de vuelta con la ciudadanía. A ver, digamos, uno es el rol de un partido. Si vos tenés, por ejemplo, digamos, posiciones empatadas en la Cámara o tenés mayoría opositora en la Cámara. Pero vos tenés hoy un partido opositor con un gobierno que tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y con varios representantes de ese partido claramente figuras funcionales al gobierno de turno. Entonces, ¿cuál debe ser la posición que tenga el Partido Liberal? Hoy, por ejemplo, vos preguntás, yo hago sondeo, la voz del Partido Liberal, por ejemplo, tiene celeste amarilla. Celeste amarilla es la que parece como la voz del Partido Liberal. Ella parece que es la voz opositora. Luis, pero estamos en un momento de transición. Fue la primera vez en la historia partidaria en la que un presidente fue sustituido, removido de su cargo, el presidente. Y Bueno, apenas pero- transcurrieron 2 meses. Pero el partido no se pronuncia cuando aparecen Claro que no legisladores pronunciamos. liberales. No hay un solo claramente. tema, perdón, senador. en el un 2013 tema- Blas Llano se fue un- también. Y Es se fue responsabilidad de también. Blas Llano. No, Es su pero responsabilidad. no es el único caso de sustitución, ¿verdad? Hagamos, el procedimiento es el único, senadores, ¿verdad? que la institucionalidad- Lo que pasa, doctor, ustedes se ocupan de las deudas, esto, lo otro. O sea, el enemigo de ustedes es Efraín, no Cartes. Esa es la diferencia. Ustedes se ocupan no, de Efraín, ahí, senador. porque ese es el trabajo, ese beneficia a A ver. Cartes. Cartes acumuló poder político, poder económico y avanzó sobre el Partido Liberal, avanzó sobre Cruzada, avanzó sobre los demás partidos, le pone en fila a todos los colorados de parlamentarios. Entonces, no nos engañemos. Pero no va a meter la mano en el partido mientras estemos en la presidencia. Ya metió, por eso usted está acá. ¿Por qué? Y ese es el... 350 convencionales fueron... No, eso fue senador, un seamos circo. Yo serios. estuve ahí. Seamos serios, no A ver, hagamos a ver, acusaciones. eso fue un circo. Eso no fue un circo. Absolutamente. Tito. Por favor. No, te van a decir cualquier charlatanería. El liberalismo de Nakayama, en realidad que no sé cuál es, digamos, pero digamos que desde la misma fundación del Partido Liberal existían dos corrientes. Una más progresista, que era la de los jóvenes, de Alón, y otra más conservadora, que después terminaron en los cívicos y los radicales. Llegan al gobierno en el 904, ejercen la presidencia, me va a corregir acá el historiador, Benigno Ferreira, y lo Juan echa Bautista Gaona, Juan Bautista, y después Benigno después Cecilio Báez, después viene Benigno. Benigno Ferreira, que era cívico. Cívico. Los radicales hacen un levantamiento militar a cañonazos, lo echan en julio de 1908. Después vienen el enfrentamiento entre seristas y guyaristas, que hacen la revolución del 22-23. Yo lo que creo es que tenemos que ver si pueden convivir, y que yo creo que es posible, distintas tendencias. Unos más conservadores, otros de centro y otros más de izquierda, como es. Inclusive en la llanura se daba eso. Estaban, por ejemplo, los Ledi, que eran más conservadores, pues estaba la línea de pastores, la de Justo Pastor Benítez, padre y hijo. O sea que nosotros tenemos muchas cosas buenas de las que podemos sacar conclusiones de cómo salir adelante. Sobre todo tenemos que aplicar, a mi criterio, el principio de la institucionalidad. Si no, si vamos a dinamitar ahí sí queremos salir de una crisis para generar una crisis múltiple. Es cierto, primero, la línea política es fundamental. Tiene que haber oposición. Si no hay oposición, no hay democracia. Claro, ahora, yo veo este problema. Yo te Tito. cuento lo Sí, siguiente. A ver. Tenemos que apostar a la institucionalidad, inclusive en las bases. Los comités no funcionan en ningún, salvo algunos. A mí me invitaron hace poco a un comité que me impresionó, el de Itagua,
donde estaban todos reunidos los dirigentes más importantes, que sí se reúnen, sí planifican. Tenemos que estimular ese tipo de cosas desde la base para que el partido se fortalezca. Luis, puede convivir los conservadores, derecha, izquierda, más progresistas, eso no hay problema. Puede convivir, es cierto. Lo que no puede convivir dentro del Partido Liberal es los colaboracionistas y lo que hacemos oposición. Eso es una cuestión, que no se puede. Los colaboracionistas o los que son afines a Carter no podemos convivir, porque acá con Edu, él es de tendencia un poco más de derecha, yo un poco más progresista, pero en nuestra línea siempre estamos juntos, oposición. Entonces, ¿podemos convivir? Sí. Lo que no podemos convivir, los que están colaborando con el gobierno y nosotros que tratamos de hacer oposición con poco. ¿Y cómo si ustedes le impugnan de entrada sin tener ningún elemento de juicio serio? Vea los números. Cada miércoles en la sesión, por favor. No, pero a ver, usted, por ejemplo, sobre la base de... Bueno, en realidad que el fondo del asunto de esta crisis es el resultado electoral. ¿Cómo hacemos para ganar las elecciones? Cumpliendo lo que nos dijo la convención, que es oposición. Si nosotros no nos diferenciamos del Ejecutivo, no vamos a hacer alternativas. Como todos sabemos, etimológicamente, alternativa viene de alter, que quiere decir el otro. Apeamos la naiporia. Porque hay algunos pseudo radicales como el señor Villalba, ¿verdad?, que está íntimamente vinculado con el gobierno colorado, que se da el lujo de imputarle a todo el mundo. ¿En qué usted es un mentiroso, cállese. No. Estoy hablando yo, cállese. No, usted no le hace callar a nadie. O sea, creo que respeto a eso los es lo que adultos tenemos mayores. que hacer. A ver. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que actuar como decimos que tenemos que ser. Ese es el asunto. Yo quiero plantear esto, más allá del cartismo incluso. La alternativa es la figura distinta de lo que tenés. El Partido Colorado tiene un modelo exitoso que consiste en el prebendarismo, o sea, nosotros sabemos lo que eso es, los cargos, ahí está, aparece el titular de Itaipú descontratando a un grupo de gente y mientras tanto están entrando por la ventana los políticos de siempre, sin ningún tipo de concurso, defendiendo lo indefendible, como Riva, como miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, sabemos cuál es el juego. Yo hice un cálculo... Pero pregunto, sí. El Partido Liberal entra también en la misma jugada, entonces... Se desdibuja totalmente. ¿Cómo puede ser la alternativa? Claro, si vos resulta totalmente. Que tenés que hay gente del Partido Liberal que también entró en Itaipú o en Yacyretá. Totalmente. O tenés de repente jueces y fiscales que también hacen la misma jugada. Entonces, ¿cómo va a ser una alternativa si no hay autoridad moral en el partido? A eso justamente quería ir, Luis. Y coincido un poco con la línea de Ever en el sentido de que nosotros tenemos que analizar quiénes están colaborando abiertamente con el gobierno. Y eso es fácil. Vos diste el caso de Hernán Rivas. ¿Por qué no vemos quiénes fueron los que votaron dentro del Partido Liberal por Hernán Rivas? En el Senado. Claro, en el Senado. Vas a darte cuenta que muchos de ellos son los que están en primera fila en el directorio acompañándolo a Hugo Fleitas. Y hago la aclaración porque, de vuelta digo, Hugo Fleitas me parece un buen tipo. Pero su compañía es un desastre. De lo peor que ha tenido históricamente el Partido Liberal, con honrosas excepciones como el caso del doctor Zaguer, a quien yo lo respeto, y creo que de hecho lo acompaña mucho porque es la mejor cara que tiene al lado. No hay otro. Es un desastre la gente que lo acompaña a Hugo Fleitas. No tiene desparpajo que no hemos visto nunca en la historia del Partido Liberal. Luis, si me permitís, yo creo que no es así, senador. No, por lo siguiente. Ustedes, como parlamentarios, llevan mucho el debate y el análisis en cuanto a lo que es el rol parlamentario y el funcionamiento de ese poder. La conducción partidaria es otra. O sea, vos estás divorciado de eso. No, absolutamente. Les vamos a invitar a que compartamos una ronda de conversación. Hablar con Dionisio y no le decís, che, Dionisio, ¿no te parece que está medio mal senador, lo que está haciendo? Por eso la conducción nacional partidaria, la oposición no solamente se puede hacer en el Parlamento, la oposición se tiene que hacer desde el partido, la oposición se tiene que hacer en las calles. Es lo que te estoy diciendo. Es lo que hacemos. Nosotros en la conducción, si me dejan terminar esta idea. La conducción nacional por estatuto.
Vos ni decís, Eduardo, Hugo, el expresidente, el ex candidato, el ex partido, el partido oficialista, decir nombre y apellido, decir Efraín Alegre, decir Dionisio Amarilla, decir nombre y apellido. Yo te estoy dando un nombre y un apellido y te estoy cuestionando porque vos ni no le decía a él. Y es un desastre su comportamiento parlamentario. Él es más cartista que Cartes. La conducción... Me hace recordar a los levirales que en su momento presentaron un proyecto de mariscalato para Stroessner. Ahora es la misma cosa, ¿eh? A ver, Luis, Hugo. quiero aclarar A ver, Hugo. un aspecto que me parece no menor. La conducción partidaria es otra. La función parlamentaria y los parlamentarios tienen otro espacio de debate y de decisión y otro poder. La conducción partidaria es el directorio, está compuesto de 57 integrantes. La gran mayoría de ellos mantenemos la coherencia y lo vamos a hacer en todo este periodo partidario y periodo presidencial de esa línea de oposición que no hay ninguna duda de que la mayoría de los 57 está de acuerdo. Pues no te Y la hacen mayoría- caso entonces, presidente. Y bueno, pero... Silvio Pettirossi es lo que está haciendo, presidente. No hay... Senador, No hay... Cumplamos con lo que establece el estatuto partidario que ha creado un espacio muy importante, Luis, y a la audiencia, el Comité Político Ampliado, que es el espacio en el cual tenemos que conversar, dialogar, debatir y por qué no consensuar con cada uno de los parlamentarios, o por lo menos con los representantes de cada una de las bancadas, con 13 integrantes del directorio y definamos la línea en cada punto nacional. Es la primera vez en 2 periodos partidarios, en 7 años de presidencia del expresidente Alegre, en que está cumpliendo el directorio con lo que establece el estatuto. Está sesionando cada 15 días desde el 7 de agosto. En 7 años anteriores nunca ha sesionado, nunca ha debatido. En el periodo parlamentario anterior jamás los parlamentarios fueron invitados por el expresidente Alegre a conversar, a debatir. Es lo que necesitamos hacer. Por eso yo les invito a los senadores y le invitamos a Dionisio Amarilla y le invitamos a Celeste Amarilla. Y bueno, dialoguemos, debatamos y tomemos una decisión como partido, pero no criticando, tirando de lejos, no hay conducción, no hay... Demasiado sencillo es criticar. Hagamos el esfuerzo todos, pacifiquemos los ánimos, hagamos este mismo ejercicio de debate, pero en donde corresponde y en nuestra casa partidaria, senadores. Se me fue el tiempo lamentablemente, pero bueno, yo creo que el debate tiene que seguir. Los partidos políticos son absolutamente esenciales para poder construir modelos democráticos. En la región, partidos tradicionales están casi extintos hoy. Y hay rejuntados que aparecen y que toman el poder y que ponen bajo riesgo la democracia. Eso está pasando en la región, está pasando acá. Nosotros somos un país con una pobre historia institucional. Esta situación del Partido Liberal es dramática y va a depender de ustedes poder salir del pozo. En breve vamos a superar. Espero que estoy seguro. sea así. Estoy Yo les seguro. agradezco muchísimo. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a estar hablando enseguida el caso Rivas. Se presentaron nuevos documentos. No es cualquier cosa. Es nada menos que el representante del Senado ante el tribunal que juzga a jueces y fiscales. ¿Qué está pasando con todo el tema de su título? Lo vamos a hablar enseguida. El caso del senador Hernán Rivas puede ser apenas la punta del iceberg de un negociado fabuloso con la venta de títulos universitarios. Pero su caso es particular porque estamos hablando del representante de la Cámara Alta ante el tribunal que juzga a jueces y fiscales. Quienes presentaron ahora mucha más documentación sobre esto son la senadora Katia González. Hola, Katia, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por venir. Por favor. Y el diputado Raúl Benítez, también del Encuentro Nacional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Katia, ustedes habían presentado en esta semana documentación. Hay un dictamen del propio Ministerio de Educación. Casañas Levy era el que firmó, en ese momento era un departamento contra la corrupción o que investigaban hechos de corrupción, diciendo que había que subrogar, o sea, anular, para decirlo en términos más simples, la resolución del MEC que había permitido inscribir el título del señor Rivas. Porque el Consejo Nacional de Educación Superior, Consejo Nacional de Educación Superior, no había registrado siquiera a la sucursal esta que supuestamente expidió el título a favor de Rivas.
Sí, Luis, ¿verdad? A través del despacho del diputado Raúl Benítez, nosotros hemos solicitado una serie de informes que daban cuenta de que la Dirección de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias había realizado, a raíz, digamos, de noticias que estaban saliendo en los medios de comunicación tras el nombramiento del senador Rivas, y señala dos cuestiones ese dictamen. Ese dictamen tiene 15 páginas. Señala cuestiones de forma y cuestiones de fondo. Es importante señalar que la resolución de Rivas se hace violentando resoluciones internas del Ministerio de Educación que deben ser cumplidas previo al otorgamiento de títulos. El artículo 73 de la Ley de Educación Superior no establece, como hoy sostiene de manera patética el viceministro de Educación Superior Mora, de que ellos son simplemente pasapapeles que tienen que limitarse a registrar lo que la universidad le manda. Eso es mentira. La Ley de Educación Superior establece que toda registración de títulos se debe realizar previo cumplimiento de la normativa. ¿Qué es lo que señala Casañas Levy a través de esta dirección? Que se utilizaron de manera selectiva resoluciones ministeriales que establecen que se deben cumplir una serie de requisitos para registrar un título. Es decir, se nombran las resoluciones que les sirven, se descartan las resoluciones que no les sirven. Todas ellas resoluciones que son contemporáneas a la época en que supuestamente Rivas cursó la carrera. Es por eso que es muy grave, Luis, lo que está pasando. Y como efectivamente vos dijiste en la introducción, no es que supuestamente, esta es la punta del iceberg de todo un esquema que hoy vamos a desmontar en tu programa, dándote una primicia de una conferencia de prensa que mañana vamos a realizar con Raúl. A ver, de lo que ustedes se encontraron, porque fueron también, creo que en los registros del Poder Judicial también, Así mismo. ¿verdad? Así mismo. O sea, hoy no hay una sola prueba de que Rivas haya cursado alguna vez la carrera. Nosotros habíamos solicitado, Luis, a la Corte Suprema de Justicia la documentación que se presentó para que él pueda matricularse como abogado. Él está matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia primero respondió que él efectivamente no tuvo ni un solo caso bajo su patrocinio como abogado, o sea que él es juez de jueces sin tener la mínima experiencia y sin tener probablemente idea de cómo se maneja el sistema judicial. Jamás ejerció el derecho. Jamás ejerció el derecho, ¿verdad? Y por otro lado, la Corte Suprema respondió que ellos tenían que revisar manualmente los 46.000 expedientes de los abogados para remitir después, en algún momento, la información que habíamos solicitado sobre Hernán Rivas. La Corte Suprema de Justicia no envió, el Ministerio de Educación y Ciencias no envió, por eso también ayer, hace unos días, cuando le encontramos a Federico Mora, discutíamos con el tema de la documentación, le preguntábamos por qué ellos no remitieron en el pedido de informe que habíamos hecho el tema del certificado de estudio o la copia del título. ¿Verdad? O sea que ahora él habla de que todo está en regla, pero él no respondió, o sea, y el Ministerio de Educación y Ciencias no respondió el pedido de informe de manera completa, omitió muchísimas cosas que nosotros habíamos solicitado. Nosotros solicitamos el título de Rivas, su certificado de estudios, también un certificado de sus compañeros posibles, ¿verdad? O sea, mucha información que fue omitida por el Ministerio de Educación, así como también se omitió la propia resolución ministerial que abrogaba el título de Hernán Rivas. Entonces, acá hay muchos cuestionamientos alrededor de este título que para mí es súper sencillo, es un título. No es algo demasiado complicado. Si Hernán Rivas verdaderamente estaba interesado en demostrar que él estudió, o sea, iba a ser muy sencillo, podía mostrar su título, certificado de estudio, así como comentaste, por lo menos una foto, un compañero de facultad, algún registro que verdaderamente estuvo, ¿verdad? Y hoy él está poniendo en duda todo el trabajo que se puede hacer el jurado de enjuiciamiento magistrado, o sea, es gravísimo. Él no tiene un título para pegar en su casa o un cuadro, que sería gravísimo igual. Pero lo hace más grave que hoy él está decidiendo sobre el futuro de magistrados. Entonces, es por eso que nosotros empezamos a abordar este tema y hoy nos damos cuenta que acá hay un sistema. Hoy no se está protegiendo probablemente a Hernán Rivas. La gente de repente pregunta, ¿por qué se le protege a Hernán Rivas? Para mí es sencillo, para mí no es que se le proteja a Hernán Rivas, se está protegiendo todo un sistema que tiene detrás y que va a dar un coletazo probablemente a toda una clase política, a instituciones, a funcionarios que se involucran en este esquema de venta de títulos de dudosa procedencia. ¿Qué es lo que tienen, Katia? Bueno, nosotros tenemos que en total los egresados de la Sudamericana son 334, de los cuales 61 están en el sistema judicial.
44 en la Corte Suprema de Justicia, 1 en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 4 en el Ministerio de la Defensa Pública y 11 en el Ministerio Público. O sea, todos están en el Estado. 61 de 334. Vamos a concentrarnos solamente el día de mañana en el daño que ocasionó esta expedición de títulos falsos en el sistema judicial. Después nosotros vamos a hablar, porque también hay en la Cámara de Diputados hay 2, en el Senado hay 6, en el Congreso Nacional hay 3, uno de ellos con un salario de 24 millones de guaraníes, egresado de la Sudamericana, 11 en total en el Poder Legislativo. Pero bueno, eso te spoileamos nomás, ¿verdad? Porque en realidad hay que concentrarse, 61 personas en el sistema de justicia. Y estos son los que terminaron supuestamente la carrera en una facultad de Derecho que solamente existió entre el 2010 y el 2015. Así mismo. De hecho, Luis, por ejemplo, tenemos que en el 2013 la Universidad Sudamericana tuvo 77 egresados. Se habilita recién en el 2010. Pero en el 2013 figuran 77 egresados. O sea, en 3 años. En 3 años terminaron. En 3 años terminaron 77 personas, ¿verdad? También tenemos personas que cruzando con el registro cívico permanente empezaron la carrera con 15 o 16 años. Alrededor de 6 o 7 personas. Que empezaron en el 2010 y terminan en el 2015. Y que mirando con el registro cívico tuvieron que haber arrancado la carrera con 15, 16 años en promedio. O sea, acá hay un montón de irregularidades alrededor de la misma universidad. Hoy en estos días hablábamos con el viceministro Mora, y según su interpretación, la ley anterior le restaba cualquier facultad al Ministerio de Educación para poder verificar si lo que dice una universidad es cierto. O sea, según él, esta universidad, quiero aclarar que la Sudamericana se vendió, que, es decir, hoy los responsables de la Sudamericana no tienen nada que ver con los que, digamos, con los narcotraficantes, claro. Era otro el grupo que tenía la universidad. Pero la cuestión, según Mora, es así. Esta universidad abre, supuestamente en el 2010, termina en el 2015, hay más de 300 personas que terminan la carrera, UAU, en ese periodo, y la universidad le firma los documentos, los títulos, hace supuestamente el certificado de estudios de primer año, 5, 4, 3, qué sé yo, bla, bla, bla. Y esos papeles los tiene que reconocer como sea el MEC y nadie puede dar cuenta de si efectivamente esa gente terminó o estudió una materia por lo menos de Derecho. Eso es mentira. El MEC forma parte del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y nosotros tenemos un ejemplo que puede desmontar lo que está sosteniendo hoy Mora, que es el de la Universidad María Serrana. Durante 4 años ellos justamente detuvieron la expedición de títulos por irregularidades en el funcionamiento y el cumplimiento de la función misional de María Serrana. Tenemos más de 4 personas que se suicidaron justamente por no acceder al título. Entonces, no es cierto que ellos indefectiblemente, porque eso convierte al MEC en un simple pasapapeles. Eso no es cierto. Y yo te repito, la Ley de Educación Superior, que es anterior al 2010, le da facultades específicas al Ministerio, que es de Contralor. Tienen que visar una serie de procedimientos porque no son cheques en blancos. La autonomía universitaria no puede ser utilizada para sostener este esquema. Por otro lado, se tiene que explicar por qué se otorgaron 77 títulos en el año 2013 cuando solamente llevaba 3 años de funcionamiento la universidad. Según 2 fuentes, el propio decano de la universidad, Rodríguez Kennedy, y también el propio representante de la Sudamericana. ¿Cómo ellos habilitaron 6 años de carrera de estudio en el 2013 para otorgar ya títulos a personas que en nuestros registros figuran que tienen 15 o 16 años, 7 de ellas cuando empezaron la universidad? O sea, lo que tenemos acá es la hipótesis de un fraude monumental, una venta masiva de títulos de gente que además hoy está en el sistema judicial. Así mismo, Luis. Hay un montón de inconsistencias y también hay que hablar, ¿verdad? Ahí mencionaba Katia el ejemplo de María Serrana, y es súper importante también acá el proceso que tuvo el título de Rivas. Ellos ni siquiera en esas 24 horas, en plena pandemia, con el Ministerio de Educación y Ciencias cerrado, porque recién desde el 24 de julio se abre el Ministerio de Educación y Ciencias.
En menos de 24 horas ellos le dieron el título. O sea que probablemente ellos no pasaron por ningún proceso para corroborar alguna información que había seguramente entregado la Universidad Sudamericana. Probablemente ni siquiera hubo una mesa de entrada, o existe una mesa de entrada oficial, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, documentación que se respondió dentro del pedido de informe, donde el Ministerio de Educación y Ciencias cae luego en contradicción. Porque por un lado dice que ellos recibieron la información de Rivas el 9 de junio, pero por otro lado dicen que los posibles funcionarios que recibieron la información de Rivas empezaron a trabajar desde el 24 de junio. O sea, eso está en el mismo informe y hay dos párrafos consecutivos. O sea que hay un montón de inconsistencias del propio ministerio, documentación del Ministerio de Educación y Ciencias. Y es ahí donde Federico Mora, en vez de salir a defender a capa y espada, debería hacer una investigación seria dentro del Ministerio de Educación y Ciencias para desmontar este sistema. Insisto mucho, acá ya no es protegerle a Rivas, acá es protegerle a todo el sistema en el que están metidos políticos, funcionarios, ministerio y también universidades garage que proporcionan estos títulos para que algunos puedan acceder a cargos, en este caso los jurados de enjuiciamiento magistrados, otros puedan acceder a concursos, otros puedan acceder a recategorizaciones y todo lo que ya conocemos. Ahora, Katia, ¿no hay elementos suficientes para que el Ministerio Público inicie ya una investigación? Hay elementos suficientes. A nosotros realmente nos llama la atención de que no exista una voluntad para poder desmontar. Por eso acá hay gente muy poderosa detrás, Luis. Nosotros ya recibimos amenazas de que, y lo hacemos público por si nos pasa algo, nadie muere en su víspera, pero ya saben que viene por acá la mano, de que hasta acá nomás tenemos que llegar. Hasta acá nomás. Basta de profundizar este tema. Para hablar de los números, 334 egresados, pongamos un promedio de 10 meses de 1 millón de guaraníes, estamos hablando de 3.300 millones anuales, por 5 años de más de 16.000 millones de guaraníes que recaudó esta universidad en concepto, digamos, de la carrera de estos años. Nosotros tenemos otras instancias donde vamos a corroborar. Ya dijimos lo que teníamos que decir de Rivas. Ahora vamos por estas 61 personas que están en el sistema judicial y que tienen que comprobar. Muchos de ellos aparentemente compañeros de Rivas, ¿verdad? Por los años de egreso estamos hablando. La Subsecretaría de Estado de Tributación tiene que informar acerca de del ingreso bruto que tiene esta universidad, porque también ahí vamos a poder corroborar que se han realizado supuestos pagos, y el Instituto de Previsión Social, porque las universidades tienen la obligación de asegurar a los docentes. Entonces, esto también desde el despacho del diputado Raúl, se va a iniciar una investigación para que el Instituto de Previsión Social informe cuál era el plantel docente y de funcionarios en los años en que estuvo habilitada esta carrera. Bueno, yo les agradezco esto. Bueno, mañana entonces hay una conferencia de prensa, va a haber más detalles de esta historia. Y vuelvo a reiterar, el espacio está abierto, senador Rivas. Una foto, envíame, una foto con tus compañeros de, no sé, en la cantina, comiendo una empanada con tus compañeros de la facultad. Una foto de, tuvieron que haber hecho una fiesta de colación, alguna cosa. El título, decime quiénes fueron tus profesores. Yo abrí en la radio para que cualquiera que haya sido compañero tuyo se comunique. Lo único que recibí es en la comunicación de un montón de gente que viven en tu barrio, que dice que jamás te vieron viajando a ninguna universidad y que estabas en la cama hasta las 11:30 recuperándote del pedo. Yo no sé si eso es cierto. El espacio está abierto si querés venir a explicar. Hasta el momento no me respondiste en la radio, no me respondés en la televisión. Tu silencio es casi una confesión. Cuando quieras, el espacio está abierto. Gracias. Gracias, Katia. Gracias, diputado. Ya estamos con el amigo Iván, que el viernes pasado estuvo siguiendo lo que fue el proceso judicial que se sigue en Colombia con respecto a una de las supuestas financistas del magnicidio de Marcelo Pecci. Iván, ¿qué tal? Así es, Luis. Muy bien, buenas noches. El viernes se llevaban a cabo estas audiencias en torno al juicio que se le sigue a Margaret Chacón. Los alegatos finales serán presentados a mediados del mes de noviembre, y estas audiencias del día viernes eran muy importantes porque luego de la última audiencia en donde Francisco Correa Galeano hacía mención incluso al expresidente Horacio Cartes, a alias Tío Rico como supuestos mandantes del crimen del fiscal Marcelo Pecci,
Pecci, se esperaba escuchar lo que tenían que decir al respecto los hermanos Pérez Hoyos, también el sicario, el que realizó el disparo contra el fiscal Marcelo Pecci. Finalmente ellos no hicieron referencia a ese tema, pero fue porque la fiscalía, tampoco la defensa, hizo alguna pregunta al respecto de ese tema. Más bien ellos se centraron en buscar demostrar que Francisco Luis Correa Galeano estuvo presente en todas las reuniones en las que estuvo Margaret Chacón, como para buscar por parte de la fiscalía inculpar a Margaret. Justamente lo que busca la fiscalía colombiana es una condena para ella, pero ya no se hizo referencia a los detalles que nos tienen muy atentos, pero esto tiene que ver porque en este juicio en particular lo que se busca es dar la responsabilidad a Margaret Chacón. Claro, claro. Ya si eventualmente se sigue otro proceso con respecto a los autores intelectuales, claro que eso va a ser una pregunta obligatoria, pero resumimos todo lo que se dijo en esa audiencia en un material. Lo compartimos. Los hermanos Pérez Hoyos intentaron desvincular a Margaret Chacón Zúñiga del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci durante las declaraciones como testigos en el juicio a la mujer que es acusada de ser una de las financistas del asesinato perpetrado en mayo del 2022 en las playas de Barú, Colombia. Los testigos, que cumplen una condena de 25 años tras haber reconocido los cargos por el crimen, no hicieron mención ni fueron consultados directamente sobre los autores morales del asesinato ocurrido en Colombia. Andrés Pérez Hoyos, pareja de Margaret Chacón, fue el primero en declarar. Durante su intervención se vivieron algunos momentos de tensión. Señor Andrés, también se reunió el señor Francisco Luis ocasionalmente en la camioneta, ¿cierto? Sí. Perdón, no le escuché. En voz alta. No me reunía con él en la camioneta. Nos encontramos en lugares. Pero venga. Ah, ya, perfecto. Está cambiando la versión. Acaba de decir que sí y ahora que no. Ojo que está bajo la gravedad del juramento, señor Andrés. A pesar de que esté condenado, puede obtener ciertas repercusiones penales. Muy bien. Señor Andrés. Me está amenazando como lo hizo en la fiscalía, doctor Burgos. Señoría, usted tampoco me amenaza a mí, señor. Vamos a hacer una cosa. Doctor Burgos, usted es un fiscal que ejerce el derecho sin ética moral, doctor Burgos. Gracias, señor Andrés. Señor Andrés, vamos a guardar silencio. Señor Andrés, usted se trasladó desde Medellín a Cartagena con la señora Margaret, ¿cierto? Sí. En la camioneta TX, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y usted, señor Andrés, para el 9 de mayo la dejó sola la señora Margaret, ¿cierto? En Cartagena, ¿cierto? Sí. Muy bien. Se trasladó a la ciudad de Cali vía aérea, ¿cierto? Sí. Y posteriormente regresó vía aérea a la ciudad de Cartagena desde Cali, ¿cierto? Sí. Y también en ese interregno de tiempo, 9 de mayo, la señora Margaret se reunió con Francisco Luis y por supuesto porque andaba con su hermano Ramón, ¿cierto? Tenemos evidenciado el evento. ¿No se quedó con el señor Ramón? Ella se quedó en el hotel. Y estaba con él. Sí, estamos en el mismo hotel, pero... Perfecto. No. Solamente quería que me aclare esa situación. Durante su declaración vía telemática, Ramón Pérez Hoyos, como testigo de Chacón, afirmó que su cuñada jamás tuvo conocimiento sobre el plan de atentado. Usted viajó a Cartagena con la señora Margaret, Andrés y usted, ¿cierto? Sí, señor. Y estuvo sola con la señora Margaret el 9 de mayo, ¿cierto? 9 de mayo, porque Andrés se fue a Cali, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y también regresó en la camioneta TX con la señora Margaret, ¿cierto? ¿Regresó a dónde? De Cartagena a Medellín y se quedaron en un hotel antes, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y en esa estadía del 7 de mayo al 10 de mayo, antes de que se acabe con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, usted se reunió con
el señor Francisco Luis Correa Galeano, ¿cierto? Sí, señor. No más preguntas, honorable señora jueza. Gracias, señor Ramón. Importante su testimonio. En una audiencia anterior, el testigo considerado estrella por la Fiscalía colombiana daba por primera vez los nombres de los supuestos mandantes del crimen del fiscal, responsabilizando como supuestos autores intelectuales al expresidente de la República, Horacio Cartes, y a Miguel Ángel Insfrán, más conocido como Tío Rico. ¿Quién ordenó el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci? Precísele a la señora jueza. Pues yo hablando con el señor Ramón Emilio Pérez Hoyos, lo que ya le transmitía, digamos, el señor Andrés, la señora Margaret presente, el homicidio del doctor Marcelo Pecci viene por retaliación de que de pronto él en un tiempo atrás había detenido el hermano de este señor Insfrán Galeano, Tío Rico, y también muchas molestias por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que también tuvo, el doctor, lo que ellos me decían es que el doctor Marcelo Pecci les había metido preso a un hermano a cada uno, entonces que ellos con eso no se iban a quedar, tanto el expresidente como el señor Tío Rico fueron los que empezaron a planear y contactaron a los hermanos Pérez Hoyo y a la señora Margaret para llevar a cabo el homicidio del doctor Marcelo, porque la información salió exacta de Paraguay. Desde el día que se estaba casando, estaban dando la información precisa. Y los días que viajaba a Cartagena, todo salió de Paraguay. Este juicio contra Margaret Chacón continuará con la presentación de los alegatos finales el próximo 15 de noviembre. Bueno, esto sigue todavía, Iván, no termina. No termina. Las audiencias son las que culminaron, ahora se esperan los alegatos finales y quizás una declaración de Margaret Chacón, que podría ser una declaración clave también, porque si ella fue financista, quizás al momento de saber su condena, ella quiera hacer uso de la palabra y haga mención a algo que pueda ayudar a continuar con esta otra parte de la investigación. Ahora, ella se declara inocente, ¿no? Se declara inocente, no así su esposo, Pérez Hoyos, que fue condenado luego de aceptar cargos, y al haber aceptado cargos, lo que busca es que su esposa no quede inculpada en el proceso. De hecho, su declaración se basó en buscar la salvación, entre comillas, de su esposa. Bueno, queda por supuesto pendiente de saber si la Fiscalía de Colombia decide iniciar una nueva línea de investigación a partir de las declaraciones de Correa Galeano, que por primera vez, según me decía la vez pasada el fiscal el domingo pasado, el fiscal colombiano, fue la primera vez que dio la identidad de los supuestos mandantes con nombre y apellido, porque anteriormente se había hecho referencia solamente a el expresidente o el presidente y un narcotraficante, pero la identificación la hizo recién en esa declaración y bueno, veremos si esto sigue después. Y hasta allí también precisar que Correa Galeano nunca mintió, y eso se pudo demostrar con pruebas, evidencias científicas. Si lo hizo en esa ocasión, no lo podemos confirmar, tampoco descartar, pero sí sumar ese detalle de que se ha demostrado que hasta aquí él no ha mentido. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, con esto nosotros cerramos.